Buenas tardes a todos, a todas, a todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por sumarse a este encuentro. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Noel Ferri, yo soy parte del eje social de UCINA. eh, Junto con compañeras y compañeros organizamos esta actividad. Así que bueno, voy a pasar a contarles un poco para darle comienzo qué es UCINA. UCINA Social es una organización sin fines de lucro, un espacio abierto para el encuentro y la participación ciudadana, un lugar que imaginó y fundó Miguel Lifchitz, apuntando a generar un espacio innovador para nuestra ciudad, una usina de ideas y de proyectos transformadores que impulsan y que pretenden impulsar cambios para nuestra comunidad y territorio. Actualmente quien preside la usina social es Clara García, así que queremos compartir con ustedes un mensaje que tiene ella para dejarnos esta tarde. Quiero agradecerles por estar participando de esta y de tantas actividades que hemos desarrollado desde hace más de un año. Desde que nació la usina social, siempre tuvimos la necesidad de reconstruirnos. La pandemia nos obligó a dejar de lado la actividad presencial e ir a esta manera virtual de encontrarnos, que sin embargo nos trajo la posibilidad de tener participantes y expositores no solo de nuestra provincia, sino del país y del mundo, y en especial con vasta trayectoria a nivel global. Eso es la usina social. Hoy nos encontramos atravesando una pérdida fundamental, que es la del creador de la usina, la de Miguel Lifchitz, su fundador y su presidente. No fue fácil, no lo es y seguramente no lo será, pero la energía que ustedes nos brindan es la que permite que este espacio, esta usina de creación, siga siendo un lugar para el debate, para el estudio, para la capacitación, para la innovación. Gracias por dejarnos seguir avanzando y por compartir con nosotros nuevas propuestas. Cuenten con nosotros, abrazo grande y un agradecimiento a los participantes y expositores. Bueno, de mi parte, dejarlos con Natalia Álvarez, que es parte del eje social y coordinadora del laboratorio de infancia, del laboratorio de ideas para las infancias. Así que Nati, lo tuyo. Gracias, Noé. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder ser parte del encuentro del día de hoy. Y tal como comentaba Noé, este encuentro se da como cierre a la capacitación que desarrollamos social durante el mes de agosto por el mes de las infancias. El enfoque de la capacitación orientada a poder brindar nuevos aportes y reflexiones para un abordaje integral y respetuoso en el acompañamiento de las infancias diversas. En el desarrollo de la misma abordamos diferentes ejes que se vincularon con la educación sexual integral, con cómo contener y acompañar desde las instituciones de cuidado cuando se visibilizan infancias diversas, como así también el marco legal sobre las leyes que protegen y garantizan el derecho a las infancias y a la orientación sexual. Esta capacitación surge en el laboratorio de ideas para las infancias, que se encuentra dentro de uno de los ejes de trabajo que posee la usina social, el eje de políticas sociales. Este laboratorio es un espacio de participación y construcción colectiva que está dirigido a profesionales que se desempeñen en instituciones de cuidado, tanto de primera como de segunda infancia. Y el objetivo es poder acompañarlos y entretejer acciones colectivas que contribuyan con las infancias en su acompañamiento, en su contención, en su cuidado, de modo de poder producir un impacto transformador en los territorios. Al mismo tiempo, y como el título del encuentro de hoy, nos habla de diálogos intergeneracionales, poder andamiarlo también con nuestros adultos mayores, y con otra de las propuestas que poseemos desde Usina Social, que es el espacio de grandes historias y que apunta a generar diferentes actividades recreativas y educativas para nuestros adultos mayores puedan estar acompañados.
Bueno, ahora bien, voy a presentar a quien va a ser la moderadora del encuentro del día de hoy, que es Ornella Sabatini. Ornella es docente del área del movimiento, abocada al acompañamiento en primera infancia, gestora del proyecto Mundo Creciente, coordinadora pedagógica de Ronda Minúscula, proyecto de intervenciones artísticas en las salas de internación pediátrica, tanto del Hospital Provincial como del Hospital Víctor J. Vila. Bienvenida, Ornella, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Natalia por pasarme la palabra, muchas gracias Noé también por la invitación. Para mí es un honor estar acá para iniciar este diálogo y esta reflexión junto a Esteban y Chiqui. Un honor desde muchos puntos de vista, sobre todo como ciudadana, por haber tenido la oportunidad de participar de muchas de las políticas públicas de las que fueron parte. Participar como familia, como madre, y también como trabajadora de la cultura desde la gestión cultural estatal. Es una oportunidad para seguir reflexionando y empezar a generar también un diálogo intergeneracional para seguir pensando de qué manera acompañamos estas infancias desde una perspectiva del cuidado, respetando sus identidades, sus modos de ser y estar que tienen a través de la escucha, el diálogo y siempre abogando por sus derechos. Bueno, les quiero comentar un poquito cómo va a ser la dinámica. Yo los voy a presentar a Esteban y luego a Chiqui, y mientras ellos van diciendo sus comentarios y sus palabras, ustedes, las personas que están participando, pueden ir dejando sus consultas y sus preguntas por el chat, y después que terminen los dos oradores, yo las voy a ir tomando y las voy pasando para que ellos las puedan ir tomando y responder. Bien, voy a empezar entonces presentándolo a Esteban Paulón. Él es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, expresidente de la Federación Argentina LGBT, consultor independiente de Naciones Unidas para Derechos Trans en el Cono Sur de América. Bienvenido, Esteban. Gracias, Ornella. Ahí, ¿nos presentás a los dos o arranco directamente? Perdón, no, podés iniciar vos y después la presentación. Bueno, gracias Ornella, y gracias a la Usina Social por la invitación, a Nati, a Noel, gracias a quienes nos acompañan ya por quinto encuentro, quienes están terminando este curso, será el quinto encuentro. Una alegría volver a encontrarnos, y vamos a tratar de no repetirnos y de aprovechar sobre todo lo que pueda aportar y compartir Chiqui, que a quien le agradezco también este ratito compartido, y expresarle la enorme alegría que tengo de al menos encontrarnos en la virtualidad. La verdad que me parecía interesante el tema que planteaba este encuentro, este conversatorio, planteando hay una edad para jugar, y el tema de los diálogos intergeneracionales, y pensaba, bueno, como lo personal es político, seguramente mucho de las propias experiencias que hemos vivido en primera persona, ¿no? Pensaba si hay edad para jugar o no hay edad para jugar, si hay edad o no hay edad en la cual uno deja de ser niño, niña, interiormente también, ¿no? Cómo percibimos partes de nuestra vida, cómo recordamos en nuestra infancia, cómo la vivimos, cuán feliz fue, cuán plenos pudimos ser o plenas pudimos ser en nuestra infancia. A mí de alguna manera, un poco la experiencia de las infancias que vivimos las personas que somos parte del colectivo de la diversidad sexual. Dice Bruno Bimbi, un periodista y amigo muy querido, que de muchas de las cosas que nos faltaron, de muchas de las cosas que nos robaron, a gays, lesbianas, bisexuales y trans, una de ellas es la infancia, ¿no? Como que de alguna manera el no poder muchas veces expresar abiertamente, vivir abiertamente lo que sentimos, implica que perdamos muchas de las experiencias que los niños y las niñas tienen en sus infancias, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a poder jugar a lo que uno quiere, estar todo el tiempo observado, observada,
por la mirada de los demás, si estamos haciendo lo que se espera o no de nosotros y nosotras, si estamos cumpliendo las expectativas que nuestra familia, nuestros amigos, amigas en la escuela, nuestros entornos ponen en cada uno de nosotros y nosotras. Sin duda, una de las expectativas sociales que más peso tiene y que viene, son siglos de historia y de construcción en la cultura, tiene que ver con el género y la sexualidad, ¿no? Cuando nacemos, cuando somos pequeños, pequeñas, cuando no podemos decidir, cuando no podemos casi expresarnos, la sociedad nos impone y nos identifica de acuerdo a una característica biológica, que puede ser haber nacido con pene o con vulva, no solo un sexo y un nombre, sino también un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que la sociedad espera o cómo la sociedad entiende la masculinidad y la feminidad. Y allí, desde muy pequeños, empezamos a notar, a sentir una diferencia. Empezamos a notar y a sentir que esto que nos pasa no se corresponde con lo que la sociedad espera. Tal vez papá, mamá, la familia, ante ese nene que nació, a ese que le compramos la camisetita de Central o de Newell porque le va a gustar el fútbol y va a ser del cuadro que es toda la familia, de golpe empieza a desviarse de ese destino que la familia estaba esperando. Y tal vez no le guste el fútbol, o tal vez no se desarrolle de acuerdo a un estereotipo de lo que muchas veces en la sociedad entendemos que se espera de un varón o de una mujer, ¿no? De lo masculino, del universo masculino o del universo femenino. Y eso que no tiene nada que ver con la sexualidad, porque cualquier niño o niña puede gustar o no del fútbol, de la cocina, del deporte, de la lectura y de tantas otras cosas, sí va marcando una serie de cuestiones que nos indican qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Esos estereotipos y esas ideas construidas que siempre rondan sobre la idea de una sociedad organizada en torno al universo masculino y femenino, y organizada en torno a los roles de varones y mujeres, y organizada en torno a lo que esperamos de cómo se comporta un varón o una mujer, nos empieza a atravesar y nos empieza a determinar en un montón de aspectos de nuestra vida. Mil veces habremos escuchado, portate como un hombre, portate como una mujer, no seas machona, no seas marica. Las mujeres no se trepan a un tapial, los varones no juegan a la rayuela, los varones no juegan al elástico, ¿no? Incluso en un patio de una escuela, cuando tal vez nos poníamos a saltar el elástico con nuestros amigos y amigas, en general el elástico lo saltábamos con las amigas, siempre había alguno que venía y nos decía, no, hey, ¿qué sos, maricón? Venía a jugar al fútbol, no te pongas a saltar el elástico. Hay un montón de cuestiones que nos van atravesando desde pequeños y pequeñas, y que van, como les decía antes, marcando esta idea de qué es lo esperado en un varón o en una mujer. Y acto seguido viene la corrección, ¿no? Viene la actitud de moldearnos de acuerdo a lo que la sociedad espera. Ese golpecito en la mano, ese coscorrón, ese grito de comportate como un hombre, comportate como una mujer, en realidad lo que está intentando es disciplinar algo que estamos expresando que es difícil de disciplinar. Y después llegamos a la adolescencia y empezamos a sentir nuestra sexualidad, nuestra afectividad como cualquier otra persona, y empezamos a entender que tal vez muchas veces conviene no contar lo que nos pasa, no contar cómo nos sentimos, no contar lo que realmente estamos sintiendo sobre algunas personas, porque esto puede alejar. Tal vez si me gustaba algún compañero de la escuela, no contárselo. Tal vez ese compañero era un amigo y haberle dicho que me gustaba hubiese incluso terminado con la amistad, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor tal vez hubiese terminado con un empujón o con un golpe. Y eso también nos va marcando, ¿no? Y entonces a mí me parece que una primera idea que quería transmitirles tenía que ver con entender que en todo este seminario, en todo este curso, estuvimos charlando mucho de las infancias, de la sexualidad, de género, de discriminación, de diversidad. Bueno, eso nos atraviesa desde siempre. Quienes hoy somos adultos y adultas que formamos parte del colectivo de la diversidad sexual, fuimos niños o niñas, niñes de la diversidad. En algún momento empezamos.
yo fui un niño, a mí me gustó un compañero de la escuela, no se lo pude contar porque hubiera perdido su amistad. A mí también me hicieron bullying por jugar al elástico y no jugar al fútbol. Todas esas experiencias hicieron que tal vez en la edad en la que muchos chicos y chicas empiezan a encontrarse con su propia sexualidad, con su cuerpo, con su género, nosotros nos perdiéramos esa parte, ¿no? Es como que tal vez las personas de la diversidad, en la medida en que empezamos a salir del armario, sentimos la necesidad de volver a esa infancia, recuperar un montón de tiempo, de juegos, de abrazos, de cariños que tal vez no pudimos disfrutar en ese momento, ¿no? Mi mamá siempre dice que yo soy como Peter Pan, dice eternamente joven, y tal vez eso tiene que ver con que cuando era joven no pude hacer lo que muchos otros de mis compañeros y compañeras, de mis hermanos, de mis primos y mis primas hicieron. No tuvimos un primer beso adolescente muchas veces, no tuvimos un primer amor o un desamor a los 12 o 13 años por miedo a lo que la sociedad interpretara. Y esto mismo pasa y sigue pasando porque la sociedad nos sigue educando en una matriz de la vergüenza a decir lo que sentimos, de la vergüenza a decir lo que sentimos si es que eso va en una línea diferente a lo que la sociedad espera. Y es una tarea cotidiana, es una tarea que llevamos adelante cada día, poder ir derribando esas barreras, poder ir derribando esa vergüenza, poder ir construyendo esa cultura del orgullo, no del orgullo de ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, trans, sino del orgullo de ser quien uno es y no ocultarlo, de poder jugar a lo que nos gusta y no mentir, de poder disfrutar de acuerdo a lo que sentimos, de poder vivir nuestra vida en tiempo real. Compartía yo con las compañeras y compañeros con quienes estuvimos en el curso, entiendo aquí hay mucha gente más, así que eso sí lo voy a repetir y lo voy a volver a compartir. Nosotros hicimos en su momento desde la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual una encuesta a la población trans adulta de la provincia de Santa Fe, y en esa encuesta más del 64% de las personas trans adultas nos habían contado que habían identificado su identidad de género, es decir, se habían reconocido como personas trans entre los 0 y los 12 años, es decir, desde la primera infancia hasta la preadolescencia. Sin embargo, cuando les preguntamos en qué momento pudieron contarlo y expresarlo socialmente, solo el 14% había podido hacerlo entre los 0 y los 12 años. Es como que uno vive una vida en dos tiempos, a dos velocidades. Una, la velocidad de lo sentido, la velocidad de lo percibido, la velocidad de lo interno, y otra, la velocidad que nos permite nuestro entorno y nos permite nuestra sociedad. Y esto, por supuesto, trae muchísima angustia, trae muchísimo dolor, trae muchas veces la incomprensión de las familias, las salidas del hogar desde muy temprano, y por eso también, de alguna manera, en nuestra política pública que llevamos adelante de 2015 a 2019, en el gobierno de Miguel Lifshitz, que compartimos ahí con Chiqui como ministra de Cultura, en mi caso de la Subsecretaría de Diversidad Sexual, de alguna manera todas esas políticas trans que permitieron los tratamientos hormonales, el acceso a la salud, el cupo laboral travesti trans, las capacitaciones en oficio, las becas educativas, creo que no eran otra cosa que políticas de reparación de esa infancia, de esa adolescencia, de esa juventud que no había podido ser vivida plenamente. El Estado, de alguna manera, reconociendo que era necesario recomponer, reconstruir, surcir, reparar tanto dolor, tanta exclusión y tanta falta de oportunidades. Y por eso también entendíamos que era importante toda esta política de reparación con las personas que ya sufrieron y sufren y aún padecen las consecuencias de esos años de discriminación, de exclusión, pero también entendimos que era fundamental ir a la raíz, ir a trabajar con esas infancias, ir a buscar esas infancias, para que esas infancias pudieran ser libres y pudieran ser felices. Una vez por todas se cortara ese círculo de exclusión, de discriminación, esa cadena que empieza tan temprano, que empieza cuando uno es muy pequeño, muy pequeña, y que se va asociando a otras formas de exclusión que van determinando no solo infancias poco felices,
muchas veces cruzadas por la violencia, sino también adulteces infelices cruzadas por la violencia, ¿no? Ese niño, esa niña, ese niño que podemos ser o que logramos ser, también se va a ver reflejado en ese adulto, adulta, adulte que seremos. Y en la medida en que seamos más amorosos, más amables, más contenedores, más libres en la infancia o con las infancias, vamos a estar generando una sociedad de adultas, adultos y adultes mucho más libre, mucho más amable, mucho más amorosa y mucho más contenedora. Por eso trabajamos con los equipos de distintas áreas, con cultura, con educación, con salud, con la propia subsecretaría de la niñez, para poder implementar ese programa que denominamos de infancias y adolescencias trans, que era una política pública, una política del Estado, interviniendo y promoviendo un diálogo y un trabajo con esos niños, niñas, con sus entornos, para lograr que esas infancias fueran mucho más felices y estuvieran libres de la discriminación y la violencia. En cada historia de esos niños y niñas o niñas, en cada relato de un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, uno no podía dejar de emocionarse y de conmoverse por entender cómo cambia algo que a veces pareciera tan simple como escuchar, como intentar aceptar, como comprender, cómo cambia la experiencia de un niño, una niña o un niñe en relación al vínculo con su propia familia y a sus posibilidades de desarrollo y de inclusión. Cómo de alguna manera el criarse y crecer en un entorno que contiene, que acompaña, que afirma, que nos ayuda a afirmar lo que sentimos, que nos ayuda a construir nuestra propia identidad y nuestro propio camino, modifica profundamente los rostros, las sonrisas, las miradas. Nos decía una mamá en uno de los encuentros de familias que no tenía ninguna foto con su hijo trans entre los 9 y los 12 años. Él nunca había querido sacarse una foto, hasta el día en que pudo contar lo que le pasaba y su familia pudo comprenderlo, abrazarlo, acompañarlo. Ahora no para de sacar selfies. En todas las redes nos sube al Facebook, al Instagram, al Twitter, no para de sacarse fotos, porque ahora se siente parte, se siente honesto consigo mismo y se siente libre y se siente parte de nuestra familia. Y esa mamá esto lo contaba llorando, ¿no? Muy emocionada y pensando tal vez en esto de que quizás si antes hubiesen percibido ciertas cuestiones, hubiésemos ahorrado un montón de sufrimiento. No se trata acá de echar culpas ni de poner la responsabilidad en nadie. Nadie nos cría ni nos educa para enfrentar ciertas cuestiones. Lo importante es estar abiertos, abiertas y escuchar. Escuchar lo que nos están queriendo decir los niños, niñas, niñas y adolescentes. Que eso que nos manda la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección a la Infancia, el derecho a ser oído, escuchado, la capacidad de decidir, la capacidad progresiva para decidir, sea una realidad en la vida cotidiana, también en relación a nuestra identidad, a quiénes somos y a qué es lo que sentimos. Y por eso la tarea que hacen muchos y muchas de ustedes es tan importante, y por eso también la tarea que llevó adelante Chiqui desde la Municipalidad de Rosario, desde el gobierno de Santa Fe, desde antes del gobierno de la ciudad también, nos conocemos ahora estamos en una edad en que vamos acumulando más cargos de ex que otra cosa. Ahí Ornella me tuvo piedad porque dijo solo ex presidente de la federación, pero si empiezo a sumar ex subsecretario, ex, somos más ex que cosas a futuro en algún punto, y desde esa época en que no teníamos tantas ex responsabilidades o tantos ex cargos, nos conocemos con Chiqui, y ella siempre fue una persona que abrió la puerta para ir a jugar, como dice la canción, pero también para pensar, para que las infancias fueran protagonistas, y para que esto de oír a las infancias no fuera una frase hueca, no fuera una frase hecha, sino que fuera realmente una forma de pensar la política pública
una forma de pensar los espacios, y en eso está su huella, ¿no? No puede ir al Jardín de los Niños, al Molino en Santa Fe, a La Redonda, que ahora lamentablemente es un centro vacunatorio y que era un lugar maravilloso. Yo cuando entré a La Redonda casi me muero, me caigo casi no lo podía creer, digo, ¿cómo puede ser? Y realmente es la creatividad puesta al servicio de que las infancias efectivamente puedan ser libres, puedan ser felices, y podamos permitirnos ahorrarles enorme cantidad de sufrimientos. En el caso de algunas y algunos de nosotros, nos toca por el costado de nuestra identidad, de nuestra sexualidad, que es algo obviamente constitutivo como personas, pero también en tantos otros aspectos, ¿no? Esta idea de que todos los niños, niñas, niñas, independientemente de dónde provengan, de cómo es su familia, de qué posibilidades han tenido, de en qué contextos viven, tienen derecho a la belleza. Que la belleza es un derecho humano, que el juego es un derecho humano, y de alguna manera en ese jugar como derecho humano, en ese acceder a la belleza como derecho humano, nos encontramos también los adultos y adultas volviendo a la infancia, ¿no? Así que, ¿hay edad para jugar? No, no hay edad para jugar. A cualquier edad vamos a entrar a algún espacio y vamos a querer disfrutar y jugar, pero seguramente va a ser también muy importante que logremos garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a ese derecho a jugar y a esa infancia feliz y libre de discriminación y de prejuicio. Muchas veces, y con esto termino, y ahí la vamos a escuchar a Chiqui, muchas veces cuando nos tocó por distintos motivos me hicieron reportajes por la ley de matrimonio igualitario o por algunas cuestiones de la agenda del colectivo de la diversidad, a veces algún que otro periodista o alguna que otra periodista nos preguntaba, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Y fue una infancia feliz? Y me remonto a mi infancia y creo que sí, que tuve una infancia feliz y que fue una infancia deseada, querida, cuidada, pero siempre pienso cómo hubiese sido mi infancia, que considero que fue una infancia feliz, si tal vez me hubiese animado a vivir abiertamente lo que sentía. Tal vez otra hubiera sido mi historia, pero creo que incluso en infancias aparentemente felices siempre hay margen para ser un poco más felices. Y de eso se trata. A quienes nos toca la gestión pública, gobernar es garantizar la felicidad del pueblo, de todo el pueblo, también de las infancias. Así que una alegría compartir este momento, animarnos a jugar, no hay edad para jugar, juguemos, bueno, acá hay muchas profes de nivel inicial, jardines maternales, estuvimos visitando algunos de los jardines y ahí sabemos que se juega todo el tiempo, así que a animarse a jugar y sobre todo a trabajar para que todas las niñas, niños y niñas puedan tener ese derecho a la belleza, al juego y a la felicidad, que son derechos humanos y que no pueden serles arrebatados. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. La verdad, un placer escucharte. Me quedo con un montón de tus frases, sobre todo en esto de pensar que lo personal es político y la importancia del Estado y su rol a la hora de acompañar a las infancias de un modo más libre y a la vez a la hora de acompañar en el reparar esas identidades que quizás no pudieron ser desplegadas a su debido tiempo, ¿no? En esto de los dos tiempos que nombrabas. Y también en darle cuerpo a las palabras, a las teorías, a las leyes, ¿no? Que están en un papel y ponerlas en acción, ¿no? Y en ese accionar, y ahora enlazando con la presentación de Chiqui, me quedo con esto de darle cuerpo, ¿no? Chiqui es abogada, especialista en Derecho en Familia, doctor honoris causa otorgado por la Universidad de Aberdeen por su aporte a la educación y los derechos humanos, doctora honoris causa concedido recientemente por la Universidad Nacional de Rosario por su aporte al arte y la cultura. Dentro de su vasta trayectoria en la gestión estatal, ha dado cuerpo desde la imaginación, creando
el tríptico de la infancia en Rosario, el tríptico de la imaginación en Santa Fe, Los Aleros, Franja del Río, Casa Arijón, y 20 programas culturales que recorrieron el territorio provincial y nacional. Actualmente es asesora de infancias en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires, conferencista nacional e internacional y profesora consulta de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, queridísima Chiqui González. Hola, gracias. Estoy muy agradecida y muy emocionada, primero por estar en la usina social, después mandarle un beso a Clara que nos habló, después a vos con una presentación tan clara y un conocimiento tan vasto de lo que es la infancia, a María Noel, a Natalia, a vos Tere, y a Cecilia Nieto, que es la que me convocó, que hizo de enlace, y muy especialmente quería mandarle un abrazo cálido a Esteban Paulón, porque es cierto, él es mucho más joven que yo, pero llevamos una vida fuera y dentro del Estado, en el territorio, tratando de trabajar por la felicidad de los niños y niñas. Y él ha dado pasos muy grandes en las políticas públicas acerca del sexo, del género, del patriarcado, de los modelos que nos forman, ¿no? Sé que hace muchísimas que no están agotados. Muchísimas gracias, Esteban, y es un honor enorme estar en un panel con vos y te quiero abrazar. Voy a empezar, siempre empiezo me gasto el tiempo que no debería gastarme, con un poema que no es mío, pero que dice mejor que yo lo que yo quiero decirle a todos. Después, en el medio o en algún momento de la pandemia, en un momento de una elección, en un momento donde los excargos llegan a nosotros como flashes, en un momento donde algunas algunas políticas públicas se mantienen, otras en absoluto, y uno no lo suyo, ni el ego de haber sido parte del equipo, todo en grandes equipos. Un sueño épico y colectivo solo se hace con grandes colectivos, sino porque ese vacío terrible que te queda, ese hueco que te queda dentro cuando aquello que era un sueño construido por tantos se vuelve frío, se vuelve feo, se vuelve anodino y se vuelve ausente para con las infancias. Entonces, palabras para Julia. Yo cantaba cuando era jovencita y por supuesto ahora no canto más y cantaba hasta públicamente, pero ahora canto una sola estrofita, no porque lo haga bien, sino para hacerles como una ofrenda de algo que hago muy mal y que puede ser visto como torpeza, y lo hago a propósito para hacerles un regalo de mi propia vulnerabilidad y de mi propia torpeza. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada.
pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso para ustedes. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más, no puedo más. Y aquí me quedo, y aquí me quedo. Yo no sé decirte nada más, ni a todos ustedes, ni a los niños. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Del español Juan Goytisolo y de Paco Ibáñez. Yo lo escuchaba a Esteban con esa sencillez, con esa no culpabilidad, con esa palabra sin el más mínimo rasgo de odio y sin embargo con una ideología y una política tan clara. Y también me preguntaba, ¿hay edad para jugar? Podríamos decir también, ¿hay sexo, hay género para jugar a ser uno? El verbo ser, decía Foucault, el gran Foucault. Si no hubiéramos desarrollado cada uno sus múltiples identidades en el verbo ser, seguiríamos dando gritos en la espesura. Por eso yo en realidad quiero explicarles lo que siempre he venido diciendo y cómo lo de Esteban Paulón, ahora digo algunas de las cosas de Esteban, porque me lo enseñó Esteban y mucha otra gente. Pero ¿qué es un niño? En realidad hay un malentendido original que no es original. Es un malentendido que si lo dejamos al neoliberalismo con el patriarcado, yo soy de las que creo que el patriarcado es propio del neoliberalismo, patriarcado como quien maneja las relaciones sociales y las jerarquías y el modelo de masculinidad y el modelo de femineidad, porque todo eso hace a la coherencia de una sociedad y a la vez divide el entre nosotros, haciendo que cada uno sea lo mejor y sea el mejor consumidor, o sea, rompiendo los lazos sociales y a su vez estableciendo normas muy claras para la masculinidad y para la feminidad, y esto todavía se está peleando en los juicios, chicos. Ayer había una manifestación en Santa Fe por alguien que violó a una chica y lo liberaron porque usó preservativo. Y eso fue ayer, y el razonamiento del juez es si tú puedes ponerse un preservativo, quiere decir que consintió. Una chica de 14 años. ¿Qué es consentir? ¿Qué es un niño o una niña? El primer gran malentendido tiene toda la escuela primaria, con todo mi cariño, y muchas políticas públicas, pero también muchos políticos en sus discursos lo dicen. Nosotros no criamos, lo dijo Esteban ya, no criamos infancias para ser los adultos del mañana y los líderes del mañana. Nosotros criamos infancias para defenderlas, intervenir en, como dice Graciela, intervenir en la cadena de vidas malogradas, el Estado, estoy hablando, y los militantes sociales, y crear piso de derechos, pero la búsqueda siempre de la felicidad del pueblo. Cuando hablamos de felicidad, doy el ejemplo de 3 gobernantes con 3 ideologías muy distintas que se basaron su teoría política
como presidente, como líderes o como presidentes en la felicidad. Uno de ellos fue el comandante Marcos, diciendo hablamos para la felicidad de la gente y hagamos agujeros porque los agujeros de la felicidad se pueden volver ventanas y las ventanas de la felicidad se pueden volver puertas. Y ni hablar de Perón y Evita diciendo hola, felicidad del pueblo. Y ni hablar de Pepe Mujica, Frente Amplio de Izquierda, Uruguay, el día que hace un muelo dijo, oh pueblo, porque la palabra pueblo no está prohibida, ni es populista. No nos agarremos con las palabras. Oh pueblo, yo tendría que bajarme de esta tarima y hacerlo subir a todos ustedes, yo estar abajo y aplaudirlos y prometerles algo que no sé si puedo prometerles. La felicidad de todos ustedes y mi propia felicidad haciéndolos felices a ustedes. Les di 3 ejemplos que nadie me va a decir que se parecen sus teorías políticas. Las infancias tienen un piso de derechos y una búsqueda profunda de felicidad, vienen al mundo para eso, y no son, en realidad algunos son un poco felices, como dice Esteban, y ese poco de felicidad creen que es la felicidad, con todo respeto, yo no fui feliz. Tenía demasiado miedo, y eso que era amada, y que no me faltaba la comida, pero tenía miedos terribles y vacíos terribles, y la presencia de la muerte siempre cerca. Y por eso me dediqué después, desde la cultura, a que la infancia y la adolescencia, los 0-25 años, fueran el eje de un plan cultural, que después, si quieren, lo explico. Pero entonces, si nosotros no preparamos adultos, ¿qué preparamos niños? Engordamos metafóricamente, abrazamos, cuidamos, pero también emancipamos a las infancias. No queremos dejar a las infancias encerradas en un cuerpo ajeno. Debe ser terrible, dice Bauman, que te cierren el cuerpo con un cierre relámpago y te pongan un candado acá arriba y vos estés encerrada o encerrado sin poder salir en un cuerpo que vos desde muy pequeño sabés que no es tuyo. Y todo lo que dijo Esteban y todo lo que dice hoy los discursos hegemónicos te hablan de, volvamos a la nueva normalidad. Por la nueva normalidad luchamos porque los niños trans encontraran su dignidad, porque los niños gay pudieran encontrar su forma de vida y ser felices. Porque la verdad triunfara. Por la normalidad las mujeres siempre fueron las otras y hasta hace unos 15 años compartían sus bienes con su marido. O sea que no estoy hablando del siglo XII. Las mujeres eran otras, los viejos eran otros. ¿Qué querían los viejos más que una jubilación miserable que no te permitía ni comer? Porque los viejos no pueden tener sexualidad, ni pueden tener felicidad, ni pueden disfrutar de la vida porque ya la vivieron, y no es así. Y los niños, porque aunque a los niños sean mucho más cuidados en algunos sectores sociales y cuidados como se puede en otros sectores sociales, los niños pasan una serie de paradojas tremendas y sobre todo tienen su ciudadanía malherida. Lo voy a decir así, aunque parece demasiado paranoico lo que estoy diciendo. ¿Para qué sos ciudadano? Vas a votar a los 16 y a los 18 años, pero durante todo ese tiempo que sos ciudadano, sabrán ustedes que de acuerdo a la Constitución sos ciudadano. ¿Quién te escucha? ¿Qué lugar tenés en la escuela primaria para hablar de vos mismo, de tu identidad, de los que te hacen daño?
de los otros. ¿Qué lugar tenés en las ciudades para hablar con las autoridades y pensar tus propios reclamos y reivindicaciones y para entender lo que es un conflicto y poder llevarlo adelante? Ustedes van a decir, pero época de pandemia donde el que está empezando a hablar, yo tengo un nieto que empezó a hablar y que pasó primer grado en pandemia. Empezó a hablar antes. Y ahora lee y escribe, y a mí me da una gana de llorar terrible, porque a cada uno que escribe algo va y se lo muestra y dice, perdonen porque hice primer grado en pandemia. Pide disculpas por su escritura. Y a cada persona que le muestra algo, como si la pandemia lo hubieran consultado a él como ciudadano en algún momento. Soy un paquete, dice. Un día virtual, un día presencial, un día no voy, un día no está la maestra, un día no me toca. No, es al revés. Tendríamos que preguntarnos, como Esteban lo sugiere, ¿qué le debemos nosotros a nuestra infancia? ¿Qué capacidad de resiliencia le debemos de soportar el dolor, la pérdida, la muerte de los que amamos, la capacidad de imaginar algo mejor, la capacidad de resistir, de no apartarse del camino? ¿A quién se lo debemos? Se lo debemos a nuestra infancia. Cuanto mejor infancia, cuanto una infancia más imaginaria, más creativa, más lúdica, más política, mayor posibilidad. La ciudadanía está suspendida, porque en ningún lado vos decir en el espacio público ahora, ni siquiera ahora. ¿Qué espacio público? Si la vereda ya no es más tuya, las plazas están atiborradas de gente que hace yoga y cosas, porque salieron de la pieza de la maestra a las plazas. Decime dónde. Si el espacio público era la llave, decía Wiener que era la llave del desarrollo del espacio público, eran los niños porque traían a toda su familia detrás y los adolescentes porque traían a toda su tribu detrás. Pero ¿de qué espacio público me hablan si la distancia social, el que empieza a hablar, entiende que la distancia tiene que ver con estar lejos de otro, que la cercanía tiene que ver con comprar lo esencial, que hay esenciales, pero que él no lo es. Yo no soy esencial. Ese lenguaje sanitarista que yo apoyé ampliamente, ¿qué vas a hacer? Teníamos que salvarnos, pero ese lenguaje sanitarista de la nueva normalidad, por la nueva normalidad, ustedes creen que no había pobreza antes de la pandemia. ¿Creen que la escuela era un placer perfecto dentro de la pandemia? ¿Creen que el juego era comprendido por la filosofía antes de la pandemia? ¿Creen que las mujeres, cuántas veces cayeron en el Congreso los pañuelos verdes? Entonces, ¿de qué me dice eso? Pasó hace 2 años, 1 año y medio, 2 años, 3. Entonces, ¿qué me dicen? Si hasta la época de Alfonsín no hubo ley de divorcio, hubo una sola ley de divorcio de Perón que duró 9 meses y le quemaron todo. Entonces la ciudadanía tiene una función, primero una función política. Las políticas públicas son políticas estratégicas y universales. No podés ponerle agua al niño solo, ni cloaca al niño solo, ni mejores escuelas al niño solo. Dentro de 20 años vamos a estar aprendiendo niños y grandes juntos, como en la escuela de Barbiana o como en Freire. Acuérdense lo que les digo, como en Finlandia. Acuérdense lo que les digo. Vamos a estar aprendiendo, o en Cuba, eso lo vi yo, aprendiendo padres e hijos juntos. Las políticas públicas son entre grandes y chicos, no son para chicos. Por eso hay un teatro menor para el niño y después hay un muy buen teatro que es con los niños para todos.
No hay un teatro, ni hay casi, te digo, un cine para adolescentes que no sean de las grandes corporaciones, que no te lleven al éxito y algunas otras cuestiones. Pero siempre en la cultura el niño, el adolescente y el joven terminan ganando, los géneros son los de ellos y terminan ampliando su núcleo de experiencias y haciendo el centro de una nueva cultura en algún momento. Desde los skates a los esténciles, desde el niño que termina enamorado de la pantalla, porque la pantalla también podría ser maravillosamente lúdica. Me enseñaron las TIC, me enseñaron programas de diseño, de armado, de arquitectura y de un montón de cosas más. Y macramé también, a la otra hora nos enseña macramé y flauta norteña. Sí, los niños vinieron al mundo para todo eso. Y a todo eso le agregamos ese dolor profundo de no entender qué está pasando con vos y tu sexualidad, o qué está pasando con vos y tu cuerpo, recibiendo mandatos y mandatos. El abuelo de un alumnito mío me dijo, tenía la edad de jardín, yo fui maestra de grado y de jardín durante 9 años, porque nos recibíamos de maestro en el secundario, maestros normales, en la Gurruchaga y en la Fisherton. Y el padre, el abuelo de un maestro, de un niñito de 5 años, me dijo, me parece muy afeminado mi nieto, desde esta tarde empieza boxeo. Yo le dije, señor, ¿por qué no espera? ¿Por qué no lo escucha? ¿Por qué no lo mira más? ¿Por qué boxeo? Él quiere hacer boxeo, porque a lo mejor estaba tan enojado que el boxeo le venía bien, digamos. No, él no estaba nada enojado. Él no sabía, no tenía idea de lo que le estaba pasando. Tener una función política, tener una función poética, saber que el mundo no es el mundo que ves, que te estás metiendo en presente, solamente vivís en presente, háganme, estudienlo, vivís en el tiempo acción, ayón, vivís en el tiempo presente, en bolsones de presente, y te meten en una secuencia cronos que vos no tenés nada que ver en esto, ni la entendés, ni mucho menos. Entonces, acá hay un primer giro hacia la ciudadanía que es, si vos no tenés ni palabra, ni grupo donde expresarte, si no participás en la vida política, más que te enseñen instrucción pública, si vos tenés una escuela que no repara en vos antes que en el contenido, que divide las ciencias de las duras y las blandas, que divide el arte de la ciencia, que divide el cuerpo de la mente, que divide el objeto del sujeto, con lo cual el chico nunca es sujeto, siempre es objeto de cuidado, objeto de enseñanza, objeto de amor, objeto de afecto. Pero atención, yo también los quiero los niños, pero a veces prefiero que los respeten y que les tengan dignidad, porque se pueden hacer cosas terribles en el nombre del amor. Y porque el amor no es un sustantivo, el afecto no es un sustantivo, es un verbo, es puro verbo, es pura acción, como el niño al nacer, que trae un cartel en sus manos, hace el 70% del parto solo, está en el agua y es un pez. Se abre camino entre senderos angostos y saca la cabeza si puede, o se la dan vuelta en un parto natural y sale al mundo para ser terrestre. Él no lo sabe, pero para ser terrestre. Y cuando es terrestre gateas, que se levanta en un año, camina y 1 año y medio, camina y habla. Y entonces primero es la teta de la madre y no sabe quién es él. Y después agarra un objeto transicional, un pedazo de tela, un pedazo de yute, un pedazo de algo para dormirse y agarrarse, un osito, otro si tiene la suerte, otro, y después un espacio, dice Winnicott, con un espacio transicional, y allí se pone a jugar con otros chicos. Y ahí empieza la etapa del espejo, donde de alguna manera dice, esta no es mi mamá.
Lo que veo no es mi mamá. Lo que veo soy yo. Todavía yo me lo pregunto cuando me miro al espejo. Claro, me gustaría ser distinta, pero cuando me miro al espejo yo me pregunto, ¿y la parte de atrás? ¿Cómo me la veo? Pero aparte, lo que yo veo en el espejo, ¿soy yo? ¿Soy como me ven o soy como me veo? ¿O me veo como me ven? Entonces tener la función fantástica que el niño puede llegar, tiene que entender por imaginación lo otro, lo remoto, lo monstruoso, el miedo, tiene que cabalgar en el derecho a la penumbra, tiene que entender la función mágica que no puede pasar de que una rama es una rama, que una rama le da miedo a que una rama a las 5 de la mañana es el miedo. O sea que le cambió el nombre a la rama no hay más, hay árboles con miedo. Entonces puede tener que sacar el miedo a todos los árboles para que se le vaya el miedo desplazado por ese año y medio que tenía. Una función política para aprender a vivir con otros. Si la política es el arte de vivir, de aprender a vivir con otros y soportar y dirimir conflictos y compartir diferencias y multiplicidades, y por supuesto en las políticas públicas repartir poder, riqueza, trabajo, palabras, derechos y felicidad, con lo cual tenemos que volver al territorio con otra postura ideológica que sostener, perdonen que sea tan ambiciosa, que por momentos supimos tener, no todo el tiempo, pero por momentos supimos tener, supimos entender que no podíamos dejar encerrado a una nena en la masculinidad o un nene en la feminidad, que no podíamos respetar las reglas de muchos de sus padres, que no hay nueva normalidad ni hay ningún nuevo paradigma de esa manera. Una función afectiva, y que las políticas públicas son universales, son para todos, partiendo de los niños. Hay políticas específicas para los niños cuando se trata de abuso, cuando se trata de ciertos derechos nuevos, como hay para la mujer, etcétera, pero en general la política triunfante es la política universal que se vive y se ve y se distribuye, porque la palabra es distribución en el territorio. Usted me dice, sí, pero tenés que cambiar el sistema. Hacele agujeros. En la escuela hacele agujero, en la usina social hacele agujero, en las conferencias hacele agujerito. Vamos a agujerear, agujeriemos el patriarcado, agujeriemos aquel que me dijo esta barbaridad y yo le dije, vos no tenés ningún derecho a tratarme así porque soy mujer, agujeriemos al otro que no te quiere en el Congreso, agujeriemos, no matemos, agujeriemos, respondamos a todo sin agresividad para hacer una comunidad que tenga en común haberse abierto, que no es lo mismo que haber nacido abierto, haberse abierto, como la mamá del que decía que se saca selfies todo el día, porque es maravilloso cuando una madre o un padre aman y se enfrentan a la verdad, pero trabajan a favor de la libertad del hijo. La libertad ahora se la estamos donando, ya terminó, se la estamos donando a Milei, a los ultraconservadores y también a los Bolsonaro, los nazis. Es lo que llama Jorge Alemán el crimen perfecto, hacer que las derechas, ultraderechas nazis y de trabajadores blancos resentidos terminen teniendo la bandera de la libertad y de la liberación en sus brazos y se lo quiten a la izquierda, pero se lo quiten a la izquierda porque de lo que se quieren liberar es de cualquier control del Estado. No por ser anarquistas, porque tendrían sus fundaciones, sus mutualidades, no. Los anarquistas tenían su manera de luchar y tenían su compromiso y se ayudaban entre sí. Es para disolver las instituciones, tomar el Capitolio, tomar la Casa Gris, hacer golpes de Estado institucionales como hicieron en Bolivia o a Dilma Rousseff. Entonces, impidamos con agujeritos que el crimen perfecto se haga.
Esas políticas públicas tenemos que luchar con el primer giro hacia la dignidad. El primer giro hacia la dignidad de un niño es cuidarlo, son los cuidados con el juego, imaginación, creación, todo, pero a la vez emancipando, haciéndolo autónomo y emancipado. ¿Cómo lo haces? Tenemos que discutirlo mucho, pero cada maestro, cada madre sabe que hay una paradoja entre el cuidado y la autonomía. Hay una paradoja entre el juego que hace el niño y el juego prohibido de la negociación en toda la sociedad, porque las políticas juegan también, pero es un juego nefasto en algunas políticas. Los niños no pueden vivir solos, ni con sus hermanos que están luchando por el amor de los padres y que generalmente no hay cosa peor que los gritos entre hermanos. Los niños necesitan pares porque en sus pares tienen más grooming, pero tienen a veces más encuentros y menos miedo. O lo asumen a ese grooming. Los niños no pueden representar a otro. La representación está caída en el mundo, la democracia representativa no existe más, es la participativa con mucha suerte y dándole mucho poder a todo lo territorial. Lo sabemos por el Planable, lo hicimos, lo sabemos por Vuelvo a Estudiar, lo sabemos por los aleros, lo sabemos por todos los planes de inclusión que ustedes han tenido, lo sabemos. Y el segundo giro hacia la dignidad tiene terribles paradojas, es el giro hacia que te den la libertad de construir tu identidad, tu historia. Y tu historia significa que puedas decidir sobre tu cuerpo, cuerpo-mente. El cuerpo se lo llevan los gusanos. No, cuerpo-mente es una sola cosa, que decidas sobre el cuerpo-mente, y si sos religioso, cree en el espíritu, no me importa, que decidas sobre tu cuerpo-mente, que no te obliguemos a reglas de género y modalidades morales y sexuales que son dañinas y dolorosas. Todos sabemos, y esto lo sabemos por Rita Segato y por tantos otros con los que están o no de acuerdo, sabemos que el cuerpo es el daño colateral de la guerra, quiere decir, a los niños y a las mujeres los violan, andan por el Mediterráneo, que va a ser un cementerio, viendo quién los puede recoger en medio de la guerra, o, como en Ciudad Juárez, son el territorio mismo donde la violación y muerte es la guerra, es demostrarle a la otra pandilla que la fratria va mejor que el otro. Por ahora aquí, en Rosario, se balean las bandas. Hay ciudades donde se computan mujeres muertas. Y con esto diría que el niño se forma pez, hace todo esto para ser terrestre, encuentra en el juego a los otros, pero también encuentra el lenguaje y la simbolización. Ya es más grande, recién a los 8 o 9 años empieza a entender una metáfora. Símbolo quiere decir tablilla, que los griegos dividían en dos. Una tablilla de cerámica, y cuando venía el huésped le daban la mitad de la tablilla como diciéndole, vos y yo compartimos la casa, las ideas, los sentimientos, lo poco o lo mucho que tenemos para comer. Símbolo quiere decir tablilla partida. ¿Quién rompe la tablilla para enseñarle a simbolizar? Las crisis del presente son el hambre, son la falta de simbolización y la falta absoluta de pensamiento crítico. Esta escuela es inviable, necesitamos, a pesar de muchísimas maestras que nos han sostenido en la pandemia y que nos han sostenido en la vida, muchísimas, una epopeya han hecho como el sistema sanitario. Pero ese es el primer giro. Y el segundo giro es el giro hacia la diferencia, hacia aceptar las opciones que vos vas eligiendo en la vida y no las elegís.
por algo superfluo, ni las elegís como un consumista que elige una camisa diferente a la otra. Las elegís con tu historia, las elegís con tu sexo, las elegís con tu género, las elegís con tus juegos, con tus nombres, con tus colores, las elegís con tus, las mujeres rotas que miraste, eso me hace acordar a Gereto, las mujeres rotas que te pasaste la vida mirando mientras jugaba a los autitos con los chicos, y la maestra Marta le decía, no, andate a la esquinita, no, estaba con las muñecas, andate a la esquinita de los juguetes, pipipi, de los varones, y la señorita Marta le pidió disculpas delante de todo el pueblo cuando él volvió después de hacerse conocido, por no haber entendido en qué lugar jugar. Por eso hay que dar un salto hacia el respeto, a la dignidad, hacia el cuidado y la autonomía. Ese salto es dar la palabra, ese salto es escuchar, ese salto es querer y contactarse, ese salto es pasar a la oscuridad para que el otro brille, y el segundo salto es que aunque vos tengas la formación que te hayan dado, tu afecto haga que pares, que mires a los menores, niños, a las infancias, y sepas que estás en esta tierra para hacer el relevo, y que tenés que conseguir liberarlas de su angustia, y tenés que conseguir que sean felices siendo lo que son. Hay que dar un salto, pero cualquier salto vuelve a apoyarse en otra parte. En realidad hay que ser un salto. Muchas gracias. Muchas gracias, Chiqui, un placer escucharte. Decías, me miro al espejo y pienso quién soy, y cómo descubro estas partes que no me veo, ¿no? En esto de la importancia de este otro significativo que nos ayude a construir identidad, que nos ayude a construir cuerpo. Y decías, en la soledad somos polvo. Entonces acá mi pregunta, tanto para vos como para Esteban, es ¿cómo volvemos o cómo damos ese salto, como vos decías, para volver a construir estos grandes colectivos que fuimos perdiendo por la pandemia, por las diferentes realidades que estamos viviendo? ¿Cómo hacemos y qué rol tiene el juego y el intercambio generacional en esta reconstrucción? Qué buena pregunta. Esteban. Me quedo pensando, o sea, ojalá hubiera una respuesta simple para semejante desafío, ¿no? Pero la verdad que creo que un poco es cierto que la pandemia tal vez aceleró ciertas cuestiones y puso en evidencia un montón o sea, mostró muchos más síntomas de situaciones que vienen bastante complejas. Yo hablaba de si me preguntaban por mi infancia feliz, soy de una generación que todavía pudo jugar en la calle, siendo niño o niña, ¿no? Que podíamos salir. Me acuerdo que yo hice la primaria en el Normal 2, vivía cerca de donde hoy es el Parque España, en esa época no existía todavía el Parque España, y tenía que caminar 12 cuadras a la escuela, y yo con 11 años llevaba a mi hermano de 7 a la escuela, de la mano, ¿no? Caminábamos 12 cuadras de Entre Ríos y Catamarca hasta Córdoba y Balcarce, hasta el Normal 2, ida y vuelta, salvo cuando llovía, que nos pasaba a buscar a mi papá con la camioneta del trabajo. Y entonces creo que, digamos, ahí ha habido una, digamos, con el tiempo, sobre todo producto de lo que fueron los 90, ahí decía Chiqui, el vínculo entre neoliberalismo y patriarcado. ¿Cómo no van a tener relación si el capitalismo, que es la expresión del capitalismo salvaje, la expresión más cruel digamos, el neoliberalismo como una expresión más cruel del capitalismo, está organizado en torno a la división sexual del trabajo? El capitalismo y el neoliberalismo nos necesitan en los roles de varones y mujeres. Necesitan a las mujeres cuidando y a los varones trabajando.
necesita la diferencia y lo que llama la complementariedad de género, o la complementariedad sexual. Y en esos años 90 que se llevaron puesto tantas cosas en el país, y que en nuestra ciudad se empezaron a tejer tantas otras, porque allí, en ese marco de enorme desesperanza y de la no participación, y de la no política, y del individualismo, aquí nacieron muchos de los proyectos que hoy disfrutamos, ¿no? Hablábamos del tríptico de la infancia, de un proyecto de ciudad de 30 años, todo eso nació en ese marco. O sea, Hermes Wiener empezó a gobernar la ciudad en el 95. Chiqui venía de un poquito antes, nosotros nos conocimos antes del 95, ya en instituciones pretéritas, pero veníamos pensando esa ciudad para los jóvenes, para los niños. O sea, el Galpón de la Juventud no nace de un hongo, digo, es un proyecto de pensar ese lugar, el mejor lugar de la ciudad para la cultura y para los jóvenes, como una apuesta de futuro, ¿no? Entonces, y lo mismo pasó después con la apuesta por las infancias, que tuvo un enorme desarrollo. Entonces me parece que hay toda una trama social que se fue deshilachando, y que de alguna manera la pandemia la puso sobre la mesa, muy crudamente y muy de golpe, pero lo veníamos viendo. O sea, es cierto que la infancia de mi mamá no fue el mismo clima de infancia que quizá viví yo y que el que viven mis sobrinos. Yo todavía no entiendo, el otro día mi sobrina más chica, Sara, que tiene 4 años, quiere ir a baile. Entonces se anotó en el círculo, comedia musical, qué sé yo, una de esas cosas que hacen las niñas. Y mi hermano no quería que vaya sola. Viven en la esquina. O sea, ¿cómo voy a dejar a mi hija sola 1 hora y media en una comedia? Y yo, a mí me entraba en la cabeza. Porque digo, ¿cómo si nos íbamos al club y vagueábamos todo el día? Solos. Hasta las 9 de la noche. Solos. Entonces creo que hay una trama ahí que se fue deshilachando, y que es muy difícil pensar cómo. Pero creo que iniciativas, digamos que, ahí decía alguna de las compañeras esto de agujerear la escuela y recuperar el juego. O sea, digo, hay que, tal vez un poquito anticuado lo mío, pero creo que hay que recuperar alguna centralidad de algunas instituciones de la sociedad, ¿no? Ayornándolas a los tiempos. Yo entiendo que hoy la escuela normal tal vez es algo que puede estar un poco fuera de onda, pero la verdad es que me parece que había instituciones, había un Estado presente, no presente porque transfiere un monto de dinero para ir a comprar alimentos, que es muy importante. Estaba presente porque nos enseñaba a lavarnos los dientes, nos acompañaba, y cuando nos tropezábamos nos levantaba. O sea, la maestra de grado, ese rol de la docencia, que muchas de ustedes lo ven cerca, y de golpe, bueno, en esta estampida del Estado se transfirieron un montón de responsabilidades informalmente a las escuelas y a las docentes, que terminan haciendo digamos, un montón de roles, de contener, de alimentar. Digo, empiezan a aparecer un montón de roles, porque las familias no pudieron sostener, porque el Estado echó a la exclusión y al desempleo a millones de personas. O sea, obviamente, ¿no? Digo, pensar en el menemismo, 25% de desempleo, y cómo se reconstruyen las familias, y cómo se sostienen ciertos vínculos. Bueno, ahí la escuela, los docentes siempre estuvieron para sostener, pero me parece que hay que volver a pensar la trama institucional y social, y creo que un poco lo que plantea la política pública que le tocó llevar adelante a Chiqui, digo, los trípticos, los aleros. Aquí en Rosario, no sé, con la mayoría de la gente creo que es de Rosario, nuestro público hoy no lo conocen. Yo invito que si algún día van a la ciudad de Santa Fe, vayan a un alero, vayan a ver una institucionalidad de calidad, con enorme contenido y programa, en los lugares donde más se necesita, que son los lugares donde vive la gente con más dificultades para el acceso a ciertos bienes y derechos. Entonces me parece que hay que, estas políticas públicas empiezan a construir un poco la trama, ¿no? Empiezan a pensar de qué manera esas infancias vuelven a jugar, vuelven a tener el derecho al juego, tienen un espacio de juego cercano, vuelven a vincularse desde el afecto, vuelven a recibir un abrazo. O sea, hay niños y niñas que no reciben un abrazo.
Entonces uno dice, parece algo frívolo, ¿no? Y dice, un abrazo. Es sentirse, es sentir que existimos, que somos, que para alguien significamos algo. Entonces me Que parece que hablemos ahí por el hay... nombre, que lo llamemos por el nombre, Esteban. Total, total. Por eso me parece que ahí hay como un estado que tiene que repensar cómo es su presencia. O sea, el estado presente sí, abrazando, ¿no? Conteniendo, acompañando, nombrando, tomando de la mano para cruzar la calle. Me parece que hay un montón de pequeñas cuestiones que se fueron perdiendo, producto no solo de un cambio social general, sino también de las recurrentes y sucesivas crisis, y que los estados han decidido responder a veces con programas que parecieran más sencillos, más fácil de administrar, como una transferencia económica, y en la transferencia económica no está el abrazo, no está el afecto, no está el cariño, no está el nombrarse, no está el ser alguien para otro alguien. Entonces me parece que ahí, como Estado, hay que pensar una política pública más amorosa, que nos tratemos más amorosamente, porque no sé, un niño, una niña, un niño no solo necesita buena alimentación para crecer feliz, sano, necesita de cariño, necesita de contención, necesita una guía, necesita un acompañamiento. Entonces me parece que habría que repensar un poquito esas políticas, y va a llevar obviamente muchísimo, muchísimo tiempo, pero hay que intentarlo. Creo que vale la pena. Perdón. Muchas gracias. Voy a tomar una pregunta que hizo Victoria y dice, Chiqui, ¿podrías explayarte en esto de agujerear la escuela? Pensando al juego en la escuela primaria. Sí, es una metáfora, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con la pregunta que vos hiciste también antes, y que contestó muy bien dentro de lo que podemos contestar, Esteban. Yo creo que en estos 2 o 3 años tenemos que reorganizarnos, como estamos haciendo hoy o como estamos haciendo en tantos otros lados. No hay que paralizarse, hay que seguir hablando, hay que seguir estudiando, hay que seguir formando colectivos de gente que haga cosas. En segundo lugar, tenés que debatir para qué es la política. Definitivamente para qué es la política y qué es gobernar. Con lo cual tiene que haber una lucha política, pero yo creo que la medida del paradigma que viene para agujerear también la escuela es el territorio. De lo que yo vi en aleros y todo, teníamos un alero, un centro de salud en el frente, una ludoteca atrás, teníamos todas las instituciones del barrio, teníamos una iglesia que nos daba el lugar, teníamos todo eso, cuando todo eso y las escuelas fueron convocadas adentro del alero para que la escuela no estuviera cerrada en su propio sistema educativo de supervisores y de dirección, la escuela tiene que resistir. La escuela está pasando un momento a nivel ministerial terrible, perdónenme. La escuela tiene que resistir, porque la escuela estaba a punto de hacer como un giro de escuela y comunidad, de escuela y ronda de filosofía. Tiene que haber una escuela más filosófica, pero en esas soluciones que me están pidiendo. Agujeros. ¿Cuáles son los agujeros? Los agujeros es decir, basta de contenido sin forma. Este asunto de que la forma va el arte y los contenidos curriculares reinan en la escuela presencial o virtual es una barbaridad. Es el final del siglo XVII. Es la especialidad que necesitaba el capitalismo. Matemáticas y exactas. Es un estilo de verdad en la que ya no creemos. Creemos en otras verdades y estamos a punto de pulverizar la verdad. Por lo tanto, la escuela tiene como agujero abrirse y tener paredes de cristal, paredes que se vuelquen
hacia el territorio y unirse con todas las instituciones potables del territorio. En esas instituciones hay que generar empatía y escucha, y hay que aguantarse la escucha de todas las instituciones, no solo ONG, sino crear redes. Yo tengo un plan, digamos, el plan mío se inauguró, fue la mutualidad. Yo quiero una mutualidad en todo el país, que es un lugar donde el dado beneficiario se corte. Yo no te doy a vos porque yo es bueno, porque te quiero dar. Todos somos dadores y todos somos beneficiarios. Un uso mayor del tiempo en huertas comunitarias, en pianos públicos, en canciones hasta en los shoppings, en serenatas, en narradores, en todo, donde una ciudad entera se mueva al compás de los jóvenes y con los niños para todos. Yo creo que hay que volver a una especie de programa de gobierno de abajo para arriba, que va a ser terriblemente difícil por los lobbies y por las corporaciones, pero tampoco el sistema es viable. No es viable ni en los países donde lo hacen viable solo con sangre. No es viable. Está demasiado desgastada la escuela del siglo XIX y está demasiado desgastada el capitalismo aún para la compra. Salvo que les agarre la fiebre ahora, no necesitábamos comprar tanto. Lo cual, los agujeros son, uno, la obligación de girar hacia el otro y hacer una nueva teoría del otro. ¿Qué quiere decir? El otro no es mi prójimo cristiano, el otro no es mi compañero político, es mucho más. El otro y yo y el otro y el otro somos comunidad. Hay que tejer comunidad otra vez. Con lo cual es importantísima la militancia territorial de todos, de los educadores, de los de cultura, de los que luchan por el agua, de los políticos, de todos, y no políticos para meterlos en su partido. Esta cosa de militar en el territorio solo para meterte adentro de un partido, mira que yo vengo 12 años de gobernar en un partido, no me parece que sea el camino, porque ahora vamos a tener que dialogar el territorio agujereando algunas instituciones demasiado armadas. La escuela se agujerea con filosofía. Que te importe más el juego y el niño, que te importe más cómo le fue en la vida, qué miedos tiene, cómo se representa, de qué manera se representa el miedo, de qué manera se representa la muerte, de qué manera ustedes no creen que no se representa la muerte en la pandemia. A mí me llamaban todos los días por teléfono para ver si iba a vivir o me iba a morir por la edad que tenía. Por favor, hablan todo el tiempo de la muerte y los pánicos y las cosas encerradas. Cuando vos ves esos cuerpos que están para adentro, y cuando vos decís, ¿qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Déjame de hablar del conejito run run. ¿A vos qué te pasa? Es como si los ojos se abrieran y el cuerpo empezara a temblar porque alguien habla con tono de adulto y no me subestima. Entonces, los agujeros de la escuela son el juego, son una cierta filosofía que crea identidades, es una antropología que te hace dar cuenta de que vos no venís de ayer, de mañana, ni de la panza de tu madre, y que vos venís de una especie, y que hay otras especies, y hay que millones de años delante, y las estrellas que veo hoy son de hace miles de años, porque las de hoy no están, no las podés ver. O sea que esa visión antropológica, esa visión filosófica y una visión estética, una visión sobre que el bien y la verdad y la belleza tienen importancia, y la belleza no la dictamina el discurso hegemónico, la dictamina lo popular, las vanguardias, la va dictaminando la gente de buena voluntad que va entendiendo la belleza, las mujeres que tejen y de golpe van entendiendo lo que son ciertos diseños, ciertos colores, porque nunca les enseñaron. Entonces, que uno le enseña al otro, el mutuo aprendizaje de Freire es otro agujero. Agujero no es arte, educación por el arte, es educación por la identidad, por la filosofía.
por la antropología, quién soy en la especie, por la creación y la imaginación, por el otro, por el giro hacia un otro en todos los aspectos de la vida. Eso es un agujero. Y agujerear el territorio con una ética no religiosa, pero una ética inamovible de que hay que seguir adelante, porque estos procesos son así. Esta abulia colectiva que vivís hoy se aglutina en 2 meses si aparece un liderazgo, algunos liderazgos capaces o algunos programas capaces de aglutinar. Va a haber mucha dispersión. La pandemia la trajo y la instaló. Va a haber la pandemia, el sistema económico, la pobreza, la inflación, la nueva deuda, todo lo que uno quiera, pero el crimen perfecto de que las derechas se van a hacer todo lo que pensaban los progresistas no lo van a poder cumplir si nos agarramos de a 3, de a 15, de 20, de lo que fuera, si vamos al territorio y si cuidamos los lugares que vamos generando y cuidamos a los otros niños y adultos. Y si es para nosotros libertario vivir, si creemos que hay que honrar la vida o creemos que nosotros en realidad somos la felicidad del otro. La felicidad se encuentra en el propio camino de la vida. Hay que buscarla y encontrarla. Nadie te la va a regalar. Nadie te va a indicar cuál es la felicidad. Pero sí te pueden indicar un montón de el rito, el mito, la fiesta, la tierra, la naturaleza, el agua, los cuentos, las leyendas, las canciones más antiguas a las canciones de hoy. Hay muchos caminos para entrar en un mundo ficcional que habla más de la vida que la vida misma. Esos son los agujeros. Muchas gracias, Chiqui. Me quedaba pensando mientras respondías en la importancia que tiene el juego libre y espontáneo a la hora de pensar en estos agujeros, ¿no? En propiciar espacios para las infancias en donde ellos elijan a qué, cómo, cuánto jugar y puedan expresarse, pues puedan expresar su particular manera de ser y estar en el mundo, ¿no? En esto de la pregunta de quiénes son. Tanto desde el juego y desde el acompañar, ¿no? Como a veces los adultos queremos controlar y en esto de querer acompañar intervenimos, proponemos y a veces los niños, o casi siempre, tienen mucho más claro a lo que necesitan jugar, a lo que necesitan poner en juego que nosotros que lo estamos acompañando. Entonces, no podemos a la hora de pensar en las infancias no traer también nuestro rol como adultos en pensar cómo acompañamos estas infancias y quizás a veces esto del hacer agujeros tiene que ver más con dejar de hacer para que los niños hagan y acompañar, ¿no? Porque a veces en esto del querer hacer y hacer y hacer, intervenimos, interferimos, molestamos, entonces muchas veces el dejar hacer es más importante a la hora de relacionarnos con un niño que el hacer y el hacer sin sentido. Más escuchar que decir, más mirar que meterse en el propio juego. Lo que yo a veces veo en la práctica de los trípticos, que es un modelo y hay muchísimos modelos más, y en la práctica de todo lo que era de infancia en Labardén, que estuviste vos todo a cargo del segundo piso maravilloso, primero en Rosario sobre primera infancia, y todos que iban con sus bebés. No hay que olvidar todo eso. Los niños solos sí saben a qué jugar, pero a veces me da la impresión de lo que el Estado, en su caso de tríptico, porque vos no lo podés hacer con tu plata, digamos, o los padres pueden hacer, es a veces alcanzar recursos. Quiero decir, que tenga lápices, si podés comprarle lápices, que tenga que pueda cocinar y vos no te metas
y los sigas y le dejes las ollas, que tenga plastilina o que tenga de golpe algunos elementos para que su cuerpo se mueva, pero no elementos comprados a lo mejor de especialidad. Nosotros sí lo teníamos porque vos los habías comprado, los pickers y todo lo demás, pero si no los tuviéramos, con colchonetas y otras cosas, lo hacemos también. O sea, sí, la importancia de crear ambientes y también pensarnos pensarnos al adultos como un ambiente también, ¿no? Que el adulto y el cuerpo adulto también es un ambiente que acompaña a la infancia. Exactamente, un ambiente y donde el chico sienta que el tiempo lo maneja él y no lo maneja Cronos el reloj, y que no lo manejan tampoco con el estilo de decoración que un shopping o que otro. A lo mejor son algunas telas y a lo mejor son algunas penumbras, y a lo mejor es más cálido, más parecido a la siesta, y a lo mejor es más blando, no es el objeto en sí mismo, es más blando, o gira, o es más redondo, o está en pedazos, o de alguna manera, que no estoy hablando de un contenido, estoy hablando de una serie de elementos que pueden ser revitalizados y recreados por los chicos. Nosotros somos ambientadores, pero no decoradores, somos ambientadores poéticos. Si vos decís que vamos a hacer un mar de fueguito, vamos a hacer un mar de fueguito, y vos vas a prender los fueguitos. Las lamparitas te vas a subir vos hasta llenar el mar de lucecitas. Y yo, papá, prendí un fueguito. Y vas a prenderte el cuento si lo querés. No sé si se me entiende. Y objetos que estén a disposición de las infancias, ¿no? De que puedan ser utilizados para los que necesitan, digamos. Así que pueden ser transformados. Se puede ser transformado y accesible, ¿qué quiero decir? Accesible a todo tipo de cuerpo y accesible económicamente. El Estado tiene que perder dinero en la infancia, ¿se entiende? Tiene que invertir dinero porque es una de las políticas esenciales para un cambio social. Bien, acá Alejandra dice dejar de traducir a los niños, escucharlos, mirarlos, estar juntos. Bueno, con esa última reflexión de mi parte, volver a agradecerles por la invitación a Noel y a Natalia. Y bueno, un placer como siempre escucharte, Chiqui, y Esteban también, muchas gracias. No, gracias por la invitación a compartir, y gracias a quienes nos acompañaron las 4 semanas del curso. Estuvo súper interesante y ya repetiremos en breve. Te mando un abrazo, Esteban. Igual, no Chiqui. Me nada. ¿Sabés que te quiero? Sí, yo a vos. Y gracias por todas tus enseñanzas y todo lo que aprendimos. No quiero eso. Abrazo quiero. Abrazo quiero. Ahí nos abrazaremos. Ya nos abrazaremos. Físicamente. Bueno. Gracias a todos, a la usina, y que la gente vote bien. Chao, hasta luego. Chao, Chiqui, Esteban, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Audio Jungle.